Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, la gracia y la paz del Señor sea con todos. Una vez más, dispongámonos para la palabra del Señor nuevamente, orando y pidiéndole a Él una vez más su dirección. Amén. Amén. Padre, te damos gracias una vez más. Tú nos llamas, Señor, a estar orando constantemente, a pedirte dirección, Señor, y cuanto más cuando es con tu palabra, Señor. Te pedimos que en esta mañana, Señor, tú nos ayudes a estar con nuestros oídos atentos, con nuestros ojos abiertos a tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos a toda verdad. Que seas tú enseñándonos, Señor. Nosotros solo somos siervos tuyos, Señor. Instrumentos en tus manos, Señor, que podemos ser útiles solo por tu gracia, Señor. Pero te damos gracias por el privilegio que tú nos das, Señor, y de estar en comunión en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que tú, Señor, seas el que nos hable, que sean las Escrituras, que han sido inspiradas por ti, Señor, para nuestro entendimiento y para darnos luz. Gracias, Señor, por haberte revelado a nosotros. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias aún por lo que cantábamos ahorita, Señor, por esta realidad que te pedimos que tú nos alumbres cada vez más para poderla entender, Señor, dimensionarla. Que esta canción, Señor, y cada una de las alabanzas sean una realidad en nosotros, Señor, como creyentes. Elévanos a ti, Señor. Llévanos cada día a una mayor madurez y crecimiento espiritual en ti, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, los hermanos que están en línea, ¿me están escuchando bien? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, hace 8 días empezamos por la guía del Señor a tratar los asuntos acerca de la iglesia. Si el Señor nos concede, vamos a estar abordando este tema un buen tiempo, hermanos, acá en la localidad, ¿sí? Dependiendo de lo que el Señor nos vaya guiando. Y el propósito es, hermanos, como ya algunas veces lo hemos hablado, no llevarnos solo un conocimiento, no llevarnos solo simplemente algo aprendido, que luego se nos olvide, hermanos, sino que sea el Señor realmente guiándonos, exhortándonos, redarguyéndonos en esta palabra y todo lo que trata acerca de la doctrina de la iglesia, que es algo supremamente importante, hermanos, para nosotros ahorita como Candelero, como localidad. Nos es necesario que el Señor nos guíe a todos a entender muchas cosas acerca de la vida de iglesia, acerca de lo que es el propósito del Señor con su iglesia, ¿sí? Que el Señor nos guía a ver por su palabra también que la iglesia que dejó fue con un propósito grandísimo, un propósito eterno, un propósito que no se queda meramente en unas reuniones donde podemos vernos, luego despedirnos y ya salir. El propósito del Señor para con su iglesia, hermanos, es algo mucho mayor, algo mucho más profundo, que realmente estamos nosotros necesitados de comprender y de pedirle al Señor que nos dé dirección, no solo para saberlo, no solo para entenderlo, sino también para vivirlo, ¿sí? Para vivir la vida de iglesia que el Señor nos muestra en su palabra, ¿sí? Y no es que no la estemos viviendo, ¿no? Pero sea el Señor que nos pueda llevar a poder llevar una vida completa y plena en el Señor, en Cristo, ¿sí? Una vida realmente llena del Espíritu, ¿sí? Que está también relacionado con lo que vamos a tratar hoy, hermanos, ¿sí? Entonces, hace 8 días Jonathan nos compartía cosas bastante importantes, cosas elementales acerca de la iglesia, ¿sí? Para dar inicio, fue como la introducción, ¿sí? Hoy vamos a empezar, hermanos, a tocar
unos asuntos fundamentales de la historia de la iglesia. ¿Sí? Yo creo que algunos han escuchado ese dicho que dice, el que no conoce su historia, o puede olvidarse de ella, o puede olvidarse de dónde vino, ¿sí? O se pueden volver a cometer los mismos errores, ¿sí? Si el Señor nos concede, hermanos, vamos a ir pasando por varios aspectos de la historia de la iglesia que nuestros hermanos en el pasado y que en siglos pasados, en estos 20 siglos de iglesia, se han venido desarrollando en toda la tierra, en todo el mundo, ¿sí? Obviamente no vamos a pretender abordar todo porque es demasiado, pero sí las cosas fundamentales, ¿sí? Entonces no vamos a tomar, hermanos, esto solo como historia y ya, sino realmente poder ver qué fue lo que hizo el Señor, qué quiso hacer el Señor a través de la iglesia, desde sus inicios, ¿sí? Porque eso también, hermanos, a nosotros nos enseña y nos inspira para también entender más la vida de iglesia, lo que vivieron nuestros hermanos, lo que padecieron en la iglesia primitiva, ¿sí? Y qué mejor, obviamente, y sentar la base pues con la palabra, ¿no? Entonces hoy, hermanos, vamos a empezar a hablar de los inicios de la iglesia. ¿Mm? Vamos a empezar a hablar acerca de los inicios, hermanos, y para esto pues tenemos acá el libro de Hechos. Vamos por favor allá a Hechos, capítulo 1. Mientras los hermanos buscan ahí, hay algo importante, hermanos, y es necesario que lo recordemos constantemente. Y es que el mismo propósito que el Señor dejó para su iglesia a los inicios, luego de que Él ascendió a los cielos, es el mismo propósito que tiene para nosotros hoy como iglesia. El propósito no ha cambiado de ninguna manera, porque el Señor no muda. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su propósito también para con nosotros es espiritual, hermanos. Es un propósito espiritual, ¿sí? Y eso lo vamos a mirar ahorita en lo que vayamos leyendo en el libro de Hechos, ¿sí? No es un propósito diferente, hermanos. No es un propósito ni político, ni personal para cada uno de nosotros, sino es algo, hermanos, espiritual. Porque el Señor nos dio su espíritu. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar mirando algunas referencias acerca de los inicios de la iglesia en el capítulo 1 de Hechos. Recordemos que este libro lo escribió Lucas, nuestro hermano Lucas. Voy a leer ahí desde el verso 1, capítulo 1, dice: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba. Hechos es como la continuación del Evangelio de Lucas, hermanos. Hay muchas cosas, ahorita vamos a mirar cómo termina Lucas describiendo en su Evangelio la ascensión del Señor y cómo acá también vuelve a traer la acotación en el primer capítulo de Hechos. Entonces es como si fuera una continuación, ¿sí? Y lo escribe pues también a Teófilo. Hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Pruebas, hermanos, que tenemos de sobra, gracias al Señor. Pruebas que tenemos primeramente en la Escritura, pero que también tenemos a nivel histórico, a nivel arqueológico y en muchas otras materias que se puede dar evidencia de que el Señor Jesucristo murió y resucitó, ¿sí? Porque ciertamente hay muchas pruebas indubitables y acá una de las más preciosas y la que traigo a cotación pues es la resurrección del Señor Jesús, ¿no? La tumba vacía, hermanos, es la que es como nuestra bandera, ¿no? Como dice una alabanza. La resurrección del Señor Jesucristo es nuestra victoria, ¿sí? Si el Señor no hubiese resucitado, pues hubiera sido diferente, ¿no? Se hubiera quedado todo. Pero el Señor resucitó, hermanos, y esto es lo que nos habla acá también, de esas pruebas que nos dice Lucas. Luego dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, ¿sí? Entonces esos 40 días que el Señor se apareció a los hermanos fue para hablarles
netamente de algo específico, que fue el reino de los cielos, el reino de Dios, ¿sí? Les hablo esos 40 días acerca de todas las cosas que implicaba acá el reino de Dios, ¿sí? Y esto también para que lo tengamos en cuenta. Sigue ahí en el verso, me voy a adelantar ahí al verso 5. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Luego dice, me adelanto ahí al verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Entonces hubo acá algo crucial. El Señor, después de que resucitó, se apareció a los apóstoles y a los discípulos. Les habló 40 días acerca de su reino. Y luego por ahí le preguntaban también que cuándo sería que él restauraría el reino de Israel, si lo restauraría en este tiempo, ¿sí? Y el Señor parece dar como una respuesta de que no les toca a ustedes saber en este momento eso, ¿sí? Dice ahí, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero no nos deja sin respuesta, y tampoco a los hermanos, porque él dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí ya estaba dando una respuesta. Recordemos, hermanos, que el reino de los cielos ya empezó cuando el Señor Jesucristo vino, ¿no? Cuando Él empezó su ministerio público, Él habló y inició diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El rey mismo estaba hablando de que Él se había acercado y obviamente con Él el reino de los cielos. Entonces esa parte del reino de los cielos empezó desde la primera venida del Señor Jesucristo. Y todavía estamos en ese tiempo, ¿sí? Y seguiremos estando hasta que el Señor Jesucristo vuelva y hasta que luego venga el reino milenial. Todo eso compone el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, había algo supremamente importante y era necesario que el Señor enviara a la iglesia poder desde lo alto, porque ¿cómo iban a ser ellos? ¿Sí? Aunque hubieran visto al Señor resucitado, si el Señor simplemente hubiera ascendido y los hubiera dicho tal vez a ellos, bueno, ya ustedes miren a ver, ya aprendieron, ya estuve estos 3 años y medio enseñándoles, ahora ustedes háganle. ¿Qué tal, hermanos, si hubiese sido así y sin que ellos hubieran recibido poder de lo alto? Hace rato que la iglesia pues se hubiera acabado, pero el Señor es perfecto, ¿no? Y damos gloria al Señor por eso, ¿sí? Porque Él en tiempo preciso vino a la tierra, y no solo eso, sino que también en el tiempo preciso envió poder de lo alto para la iglesia, ¿sí? No fue ni antes de su venida, ni mientras Él estaba vivo, sino que tenía que haber hecho una obra primero, ¿no? La iglesia no había podido recibir al Espíritu Santo sin antes el Señor haber hecho su obra de redención, sin antes haber hecho la obra de salvación, ¿sí? Y esto tal vez muchos ya lo conozcan, pero es importante recordar a los hermanos porque como estamos hablando es del inicio de la iglesia, ¿sí? Y el Señor es el que da inicio a la iglesia, ¿no? Y el Señor también es el que da fin a los tiempos. El Señor es el alfa y la omega, el principio y el fin, ¿no? Entonces, bueno. Siga y me voy a adelantar al verso 11 ahora. Bueno, perdón, hermanos, antes de ir ahí al verso 11, vamos un momento a Lucas 24. Lucas 24, 49. Entonces acá son cosas similares que está hablando acá Lucas al terminar su evangelio con lo que ya hemos visto en Hechos. Entonces nos dice acá la palabra, acá está diciendo el Señor, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, ¿sí? Lo mismo que vimos ahorita en Hechos
en Hechos 8, ¿no? Que nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Mire, hermano, lo que nos está diciendo acá Lucas. Recibimos una investidura, ¿sí? Porque también somos la iglesia. En ese entonces los hermanos la recibieron el día de Pentecostés y de ahí para adelante todos aquellos que hemos sido creyentes. ¿Y qué significa esa investidura? No sé si acá la mayoría han visto, por ejemplo, cuando gana las elecciones presidenciales algún candidato, que luego se hace una ceremonia. ¿Se han visto? Que hasta lo pasan por televisión y todo, digamos para nuestro país, allá en la Plaza de Bolívar, ¿sí? En el Palacio de Nariño. Y que acude mucha gente, las eminencias del país, y hacen una ceremonia, hacen un discurso y todo es bien, o sea, a los ojos y todo agradable y es, se me olvidó el nombre, ¿cómo tiene eso? El protocolo, ¿sí? Todo se hace bajo un protocolo. Y luego llega, y el que era antes presidente, se quita la bandera que tiene acá investida, ¿sí? La bandera cruzada, ¿sí han visto? Y se la pone al nuevo presidente. Ahora, hermanos, si eso es terrenal y cobra tanta fuerza eso para un país, cobra tanta fuerza y aún el pueblo se alegra cuando hay un nuevo presidente y le invisten, ¿sí? ¿Cuánto más, hermanos, nosotros que hemos sido investidos de poder de lo alto, de poder nada más y nada menos que del Espíritu Santo? Hermanos, por eso es que nosotros como iglesia tenemos un cargo mucho más importante y de mayor responsabilidad y mucho más alto, un llamado de lo alto y mucho más importante aún que un mismo presidente. Hermanos, estamos investidos del poder del Espíritu Santo, de Dios. Es como si eso mismo que hacen con el nuevo presidente, Dios nos hubiera tomado a cada uno de nosotros y nos hubiera puesto ahí como esa insignia. Pero entonces no es solo una insignia de bandera, sino es una insignia adentro, porque el Espíritu ya está en nosotros, ¿no? Somos templo de Dios, ¿sí? Y ya lo tenemos. Entonces miren, hermanos, estamos siendo investidos del poder desde lo alto, ¿sí? Y desde ahí empiezan a desprenderse todas las cosas, porque eso nos hace iglesia. El Señor nos hace iglesia, ¿sí? Nosotros no nos reunimos simplemente porque quisiéramos, ¿no? Sino porque recibimos un llamamiento, un supremo llamamiento. Y eso causa también que nosotros podamos tener el gozo y la alegría de reunirnos acá como hermanos, ¿no? Y de hacer vida de iglesia, ¿sí? Entonces tenemos esa investidura, hermanos. Ahora sí volvamos a Hechos 1, verso 8, verso 11. Dice ahí, los cuales, bueno, acá está hablando de unos varones con vestiduras blancas que se les aparecieron a los hermanos allá cuando el Señor ascendió en la nube a los cielos. Los cuales les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como la habéis visto, ir al cielo. Y en esa segunda venida, hermanos, pues hay muchos propósitos de parte del Señor, ¿no? Entre esos, mirar nosotros cómo anduvimos, ¿no? Como iglesia. Mirar nosotros cómo andamos delante del Señor y cómo nos conducimos delante de Él, ¿sí? Entonces, hay acá, hermanos, también ese reino de los cielos que empezó desde el Señor Jesús y luego va a culminar allá en el reino milenial. Entonces, hay muchas cosas ahí que han sucedido, ¿sí? Y son asuntos también relacionados con la historia de la iglesia. Entonces vamos ahora hacia el capítulo 2 de Hechos también. Entonces desde el verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Capítulo 2, verso 1. Estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados,
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, hermanos, acá en Pentecostés, que fue más o menos unos 30 años después del Señor Jesucristo, ¿sí? Y 50 días después de que Él resucitó, fue Pentecostés, ¿sí? Entonces, de hecho, la palabra Pentecostés, que esa palabra penta, que significa 50, son 50 días después de que el Señor resucitó y ascendió, ¿sí? Entonces acá, hermanos, empezó la iglesia, ¿sí? Podemos decir, conforme a la palabra, que aquí empezó la iglesia, empezó la vida de iglesia. Los hermanos estaban unánimes juntos, y gloria al Señor también por eso, porque ellos estaban también esperando esa promesa desde lo alto, ¿no? Ellos también estaban orando constantemente, aún esos 10 días después permanecían juntos, ¿sí? Hasta que recibieran el poder desde lo alto. ¿Sí? Entonces podemos decir que acá esto marcó el comienzo formal y público de la iglesia, ¿sí? Y si nosotros nos recordamos ahí más adelante los sucesos que acontecieron, que fue cuando Pedro se levantó con los 11 y empezó a hablarle a todas las personas que estaban ahí en Jerusalén, a todos los judíos, ¿sí? Fue cuando empezó ya a dar palabra por el Espíritu Santo para poder empezar también ahí la obra del Señor que les había encomendado a la iglesia, ¿sí? Y esto también es importante, hermanos, como el Señor también nos muestra ese tiempo de oración y esa unanimidad que había en la iglesia, ¿sí? El Señor Jesús anduvo con sus discípulos 3 años y medio. Hubo un aprendizaje ahí. Pero después de eso también los hermanos, recibiendo la promesa, estaban en esa unanimidad. No lo vemos solo ahí en el capítulo 2, verso 1, sino por ejemplo también en el capítulo 1 y verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Había unanimidad. ¿Y qué significa esa unanimidad? ¿Sí? Va más allá también de una unidad, ¿no? Algunas partes de la palabra nos dice que la iglesia estaba junta, unida y unánime, ¿sí? De unánime podríamos hablar que es de un mismo sentir, ¿sí? De un mismo propósito, sujetados los unos a los otros. Entonces esa unanimidad, hermanos, también nos está empezando acá a hablar cuál es también una de las razones o de los propósitos que el Señor tiene para con la iglesia, que vivamos de manera unánime, ¿sí? No solo que nos juntemos, sino que también podamos vivir unidos y unánimes, ¿sí? Y eso va también con relación a la obra que el Señor está haciendo en el interior de cada uno de nosotros, para sujetarnos, para andar en amor, para andar realmente en sinceridad y transparencia los unos con los otros, ¿sí? Luego dice ahí el verso 3, capítulo 2. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, ¿sí? Entonces acá luego el verso 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. Si recordamos ahorita al principio cuando el Señor decía, me seréis testigos en Jerusalén, luego en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. El Señor empezó por los suyos, ¿no? Y estaban ahí en Jerusalén y por eso también el Señor les llamaba a ellos a que se quedaban en Jerusalén hasta que recibieran la promesa desde lo alto, ¿sí? La iglesia entonces ahí también empezó con judíos. Con los judíos ahí judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo que estaban escuchando cómo los hermanos hablaban en diferentes lenguas, pero con el propósito de llevar el evangelio, con el propósito de ya empezar a hablar acerca de Cristo, acerca de su muerte y de su resurrección, porque pues ellos ya habían visto y oído, ¿no? Como dice la palabra, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, no podemos dejarlo de hacer, hermanos, ¿sí? Y el Señor también nos llama a eso. Entonces aquí estaban hablando y vemos ahí más adelante que dice que se convirtieron como 3,000, ¿no? Bueno, más adelantico dice que se convirtieron más o menos unos 3,000. Entonces, algo, hermanos, acá también que nos habla la iglesia de estos inicios,
sin llegar obviamente a pretender ser igualitos a los hermanos del principio, porque una cosa fue el tiempo de ellos, ¿sí? De la iglesia primitiva, otra cosa es nuestro tiempo. Pero algo ciertamente que el Señor nos enseña acá a través de los hermanos, era que ellos vivían de manera congruente con lo que profesaban, con lo que hacían, con lo que pensaban, ¿sí? Con lo que hablaban, con lo que expresaban. Y lo vimos ahorita, cómo ellos aún antes de haber recibido el Espíritu, permanecían en oración, en el templo, permanecían unánimes, permanecían juntos en todo, hermanos, ¿sí? Y si el Señor nos muestra acá, nos quiso dejar en su palabra, cómo fueron estos inicios de la iglesia, es porque también nos llama hoy a poder ver que la iglesia, hermanos, también necesitamos ser congruentes con lo que profesamos. Como hablamos al principio, esto no se trata solo de llevar una palabra los domingos, no se trata simplemente de estar en unas reuniones. Se trata, hermanos, es de vivir congruentemente con lo que el Señor nos está enseñando en su palabra, ¿sí? Y creo que esto es para la mayoría de nosotros, que podamos comprender, hermanos, esta vida de iglesia, que podamos ver realmente que la congruencia que el Señor quiere que tengamos desde nuestro corazón y desde nuestro interior es con un propósito, hermanos, de poder ser ese testimonio fiel hacia afuera, ¿sí? Creo que acá ni siquiera puede uno ver, digamos, una necesidad grande aún de que los hermanos hablasen a los incrédulos, sino que poder ver el testimonio de ellos, ya eso era un testimonio evangelizador. Ya era un testimonio que nos habla a nosotros y que podía hablarles a todos aquellos que estaban viéndolos, ¿sí? Entonces hemos hablado muchas veces, hermanos, de por qué tal vez la iglesia hoy, a nivel mundial, el mundo pueda verla tal vez como cualquier otra comunidad, ¿sí? Tal vez, hermanos, es porque a nosotros, como cristianos, nos falta, hermanos, no solo poder entender, sino aplicar esa vida de iglesia, ¿sí? El Señor nos dejó una enseñanza muy grande y es a través de su amor. Cómo Él se abnegó, cómo Él se entregó, cómo Él se despojó de sí mismo y nos deja ese ejemplo a nosotros, ¿sí? Nos deja ese ejemplo a nosotros en tiempos que estamos viviendo hoy en día, donde la iglesia, hermanos, necesitamos poder empezar a vivir más, con mayor realidad esta vida, ¿sí? Entonces, los hermanos en ese tiempo vivían de una manera congruente con lo que el Señor había enseñado, ¿sí? Vamos ahí al verso 37 del mismo capítulo. Entonces acá, me adelanto acá, acá anteriormente estaba hablando Pedro, ya con los otros hermanos dio todo el discurso a los varones que estaban ahí, unos quedaron atónitos, otros quedaron perplejos, y luego acá dice el verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿sí? Acá empezamos a ver también como otra base elemental que sienta el Señor a través de Pedro, ¿sí? Ya le había hablado del arrepentimiento, ¿no? En su ministerio, el Señor Jesucristo, pero acá vuelve a hablarlo también por la cantidad de personas que estaban reunidas en ese entonces, y muchos de ellos pidiendo consejo, o pidiendo, bueno, ¿qué es lo que haremos entonces? Y el Señor dice por Pedro, pues arrepentidos, ¿sí? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, si hablamos, hermanos, que el Espíritu Santo y la investidura en día de Pentecostés dio inicio a la iglesia, y aquí nuevamente Pedro está manifestando, para recibir el don del Espíritu Santo hay que tener un arrepentimiento, ¿no?
Y gloria al Señor porque estamos acá y confiamos en que los que estamos acá, ¿no? Pues a excepción de los más pequeños, hayamos recibido ya el don del Espíritu Santo, ¿no? Por el arrepentimiento al que el Señor nos llevó un día, ¿sí? Amén. Pero ciertamente también, hermanos, la palabra nos habla ahí, me devuelvo un momento al 2, cuando dice el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu, ¿sí? Si recordamos, hermanos, esta llenura del Espíritu, ¿qué fue lo que implicó acá? Que el Señor diera también ese poder para que pudieran llevar el Evangelio a todas las personas, todos los judíos que estaban ahí, ¿sí? Pero esa llenura también, ¿qué implicaba? Implicaba una vida de iglesia unida, implicaba un arrepentimiento, implicaba realmente una motivación correcta en el corazón para poder recibir al Señor, implicaba realmente un despojamiento y una realidad en Cristo, ¿sí? Recordemos, hermanos, ahí que en Juan, en el Evangelio de Juan, el Señor ya había soplado el Espíritu a la iglesia. Esta no fue la primera vez que el Señor dio el Espíritu, ¿sí? El Señor ya lo había hecho, ahí Juan lo cita, ¿no? Él lo narra. Cuando se les apareció nuevamente, que estaban las puertas cerradas y sopló el Espíritu Santo, ¿sí? Y lo que hemos hablado, hermanos, una cosa es ya recibir el Espíritu Santo y otra cosa es estar llenos del Espíritu, ¿sí? Y la iglesia empezó cuando hubo llenura del Espíritu, no antes, no cuando el Señor sopló el Espíritu Santo, ¿sí? Miremoslo ahí, hermanos, para los que de pronto no recuerden esa parte. Juan 20. Voy a leer desde un poquito antecitos del verso 20, que dice, pasa a vosotros. Juan 20, antecitos del verso 20, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, ¿sí? Y luego ahí entonces en Hechos 2, 4, estamos viendo que dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros sabemos, hermanos, que la salvación no se pierde, ¿cierto? Pero una cosa, hermanos, es que nosotros ya tengamos la salvación, y otra cosa diferente es la llenura del Espíritu que tengamos nosotros también para hacer la obra de Dios, ¿sí? Para vivir como iglesia, para andar en el Espíritu y no satisfacer deseos de la carne, ¿sí? Tenemos el Espíritu ciertamente porque ya somos sellados por el Espíritu, pero acá vemos, hermanos, cómo en ese tiempo la iglesia estuvo también dispuesta por completo a estar llenos del Espíritu, ¿sí? Llegó la promesa desde lo alto, ciertamente el Señor cumple sus promesas, ¿sí? Pero también hubo, hermanos, una total disposición de parte de todos los que estaban ahí y recibieron el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Será, hermanos, que hoy nosotros podríamos estar también con esa certeza de fe, esa unanimidad y esa disposición para poder llevar también a cabo esta misma obra, ¿sí? O al menos con el ejemplo que el Señor nos da acá. No es que tengan que ser 3,000, ¿no? No es que tengan que ser 5,000, que por la palabra que el Señor nos da se arrepienta, pero hermanos, ¿sí? Aquí lo que quiero que miremos es que esa llenura del Espíritu depende también sobremanera cuánto haya sido nuestro arrepentimiento genuino y cuánto también estemos dispuestos realmente a entregar al Señor todo lo que somos, ¿sí? Hablábamos, bueno, los hermanos también, me acuerdo que el Señor nos dice en la palabra, compartían, por ejemplo, alguna ocasión, hay muchas veces preguntan, o nos preguntamos nosotros, ¿por qué tal vez en estos tiempos no hay las mismas señales que venían acompañadas con la palabra para ese entonces? ¿Sí? Y ciertamente las señales no es lo más importante, ¿no? Lo importante es la palabra del Señor. Pero ¿cuál sería la razón también de que esas mismas señales que seguían a los apóstoles, que seguían a los hermanos,
hoy en día no están tan manifiestas, ¿sí? Y podría ser la respuesta, hermanos, acá, viendo que cómo los hermanos estaban llevando esa vida en Cristo, y será que entonces nosotros también la estamos llevando así, hablando como iglesia de manera colectiva, ¿sí? Otra de las cosas es que también las señales vienen acompañadas cuando los hermanos iban y se disponían también a llevar la palabra, ¿no? A evangelizar, a hacer la obra también del Señor, ¿sí? Con Felipe, por ejemplo, cuando el Señor le dijo, el Espíritu Santo le dijo, ¿no? Acércate a este carruaje, cuando iba el etíope ahí, ¿sí? Él fue fiel. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros tal vez estamos escuchando la voz del Espíritu Santo y estamos llevando a cabo más bien nuestra voluntad? ¿Sí? ¿Cuántas veces tal vez el Señor está deseoso de llenarnos de su Espíritu, pero no estamos pudiendo ser llenos del Espíritu por causa de que nosotros todavía hay cosas, impedimentos, que no le permiten al Espíritu Santo llenarnos? ¿Sí? El Señor, hermanos, ya nos adoptó como sus hijos, pero eso no significa que el Espíritu Santo no se pueda apartar de nosotros, se puede apartar cuando lo contristamos, ¿no? ¿Mm? Entonces acá de ver, hermanos, este inicio de la iglesia y de la manera tan preciosa en que empezó, ¿sí? Guiado por el Señor también, pero también porque había también una motivación de los hermanos, ¿no? Entonces, sigamos ahí, vamos al verso, estamos en el capítulo 2. Verso 39, en Hechos. Entonces luego que Pedro dice, recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Listo? Entonces ahora vamos adelantico al capítulo 6. Capítulo 6, desde el verso 1 dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas? ¿Sí? Esto, hermanos, acá es por mostrar algunos de los tantos ejemplos de cómo el Señor también quiere el orden en la iglesia, de cómo el Señor quiere también que haya una distribución de las cosas, ¿sí? Aquí nos está mostrando, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, ¿sí? Y aún para ese trabajo de servir a las mesas se requería también estar llenos del Espíritu, ¿no? Y de sabiduría, ¿sí? Pero hoy, hermanos, en estos momentos, ¿cuánto realmente de nosotros deseamos también servir de esta manera? ¿Sí? Recibir el encargo del Señor. Ya sabemos, hermanos, que todos hemos recibido la gracia del Señor, ¿sí? Y hay una distribución que el Señor hace también en la iglesia, ¿sí? Porque de la misma forma, hermanos, también, si cada uno de nosotros como hermanos cumplimos esa tarea, cumplimos esa labor que nos ha sido encomendada, ¿sí? Que no son labores impuestas, sino que es por guía del Señor, para poder llevar a cabo la obra, la iglesia, pues, como también estaría funcionando, ¿sí? Aún acá, para esto, el Señor pide que haya llenura del Espíritu y sabiduría. Ellos no dijeron simplemente a cualquiera de los hermanos,
o a cualquiera, no sé, allá, vayan, salgan y busquen afuera a alguien para que organice las mesas, ¿no? Porque eso aparentemente parecería ser un trabajo sencillo, ¿no? Servir en las mesas. Pero también depende de la motivación con la que se haga, ¿no, hermanos? Y en ese momento también que nos muestra ahí la palabra, los 12 que convocaron a la multitud de los discípulos dijeron, no es justo que ellos dejen la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, me he dicho así como dice el dicho, ellos como que tenían que ser el hombre orquesta en ese entonces, ¿sí? El que tocaba, el que hacía, el que barría, el que ponía, ¿sí? Hermanos, cuántas cosas el Señor nos muestra hoy para hacer, ¿sí? Dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera. Hay muchas cosas, hermanos, pero esto también requiere de iniciativa. Requiere de una iniciativa de parte de cada uno de nosotros, ¿sí? A veces ciertamente nosotros podemos necesitar también ánimo de otro hermano. Podemos necesitar que nos levanten porque a veces no queremos, ¿sí? A veces hay debilidad. Pero ¿será que es justo, hermanos, también poder delegar, ¿sí? Unas tareas a un solo hermano, a una sola hermana, o a un grupo nomás, cuando vemos que hay mucha necesidad? Hermano, mire, ¿qué fue lo que pasó ahorita que miramos? Pedro cuando se levantó con los 11, después de que recibieron el Espíritu Santo, mire lo que hizo Pedro y la iniciativa que tuvo, ¿sí? Claro, el Señor estaba llamado por el Señor a eso, pero tuvo una iniciativa. Vio esa cantidad tal vez de esa multitud y recibiendo el ejemplo del Señor, llevó la palabra y evangelizó. Y el Señor estaba con ellos. No lo dice más adelante en Hechos, ahorita también lo vamos a leer. La mano del Señor estaba con ellos y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Que fue lo que sucedió en ese entonces después de Pentecostés, ¿sí? Entonces, hermanos, si ellos estaban ahí también dedicados a la oración, a la palabra y a los demás asuntos que les correspondía a ellos, ¿sí? ¿No sería sabio y traería también mayor gozo y traería aún más productividad en la iglesia que pudiéramos tomar también iniciativas para poder llevar a cabo de manera más eficiente la obra del Señor? Como lo decía al principio, hermanos, y creo que todos lo sabemos, la iglesia no es solo de reuniones. La iglesia no es solo de estarnos viendo cada domingo, cada viernes de oración, o cada reunión de mujeres o de varones. Hermano, la iglesia tiene un propósito mucho mayor que eso. Y no porque nosotros lo digamos, no porque algún hombre lo diga, sino es porque lo que está establecido en la palabra de Dios. Hay un mayor propósito, hermanos. Y tal vez una de las razones que puede ser por la que la iglesia esté pasando ahí por tibieza espiritual en muchas partes de la tierra, es porque falta deseo de servir al Señor Jesucristo, ¿sí? Esto no se trata, hermanos, de motivaciones. No se trata de que si hoy estoy emocionalmente bien, entonces voy a servir a los hermanos. O voy a servir de lo que el Señor me lleva a hacer. Nuestras emociones, hermanos, como ya lo vimos anteriormente, son variadas. Esto se trata, hermanos, es de amor al Señor, de servir, de disponernos a Él, hermanos, y trabajar de manera unida, unánime, ¿sí? En la palabra recordamos también cómo los mismos hermanos, por ejemplo, hacían limosnas, repartían, servían al pueblo, oraban, permanecían en el templo, ¿sí? Hacían muchas cosas que eran conforme a lo que el Señor llamaba, ¿sí? No era no era otro propósito como hablábamos ahorita, ni un propósito político, ni un propósito de ir allá a dar un golpe de estado en Jerusalén, ni mucho menos, ¿sí? Sino es llevar una vida espiritual, pero una vida también expresada en amor, expresada en servicio, expresada en vivir como iglesia, como la iglesia del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces por eso, hermanos, también es el sentir que tenemos de poder exponer estas cosas y de poder ver a través de lo que el Señor nos dice en su palabra y la historia que el Señor ha hecho con su iglesia, porque ahí también podemos recibir bastante. Entonces sigo acá. Dijeron ellos, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones.
de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo. ¿Sí? ¿Cuántos de hoy podríamos decir que recibiremos con alegría y disposición el encargo del Señor? El llamado del Señor, ¿no? ¿Cuántos de nosotros los varones tenemos el deseo, hermanos, también de recibir ese encargo? Recordemos lo que hablábamos al principio, recibimos una investidura desde lo alto, no fue terrenal, es desde lo alto, un supremo llamamiento, hermanos. ¿Sí? Y a veces podemos pretender pensar entonces en que, como hay algunos que están allí haciendo, orando, o llevando la palabra, orando, como hay algunos poquitos entonces que se reúnen a orar, entonces yo para qué voy. Como hay algunos pocos que están llevando la palabra, entonces yo para qué me preparo para llevar la palabra. Y a veces, hermanos, realmente nos convertimos en solo iglesia de reunión porque pensamos que los demás entonces ya están haciendo todo. ¿Sí? Hermanos, si hay alguien que está necesitado afuera, que tiene disposición a escuchar la palabra, ¿será que nosotros tenemos que llamar a decirle, venga hermano, ayúdeme, venga para hablar con esta persona y evangelizarla? ¿Sí? ¿Será que la comisión del evangelio el Señor la dejó solo a unos de la iglesia o fue a todos? O hermano, venga, ayúdeme a orar por esta persona. Ore por esta persona, por fulanita o por X persona porque está enferma o porque, bueno, no sé, o para llevarle palabra. Precisamente, hermanos, la palabra nos prepara a nosotros para ser esos obreros. ¿Sí? La iglesia no es una iglesia que se quede quieta y que solo el 10% de los miembros funcionen. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿no? Todos podemos tener iniciativa, hermanos. Todos tenemos algo muy bueno que dar. ¿Sí? Pero, hermanos, este es el momento en que realmente el Señor nos está llamando a no quedarnos simplemente en anhelos o deseos del corazón. La palabra del Señor dice, el perezoso mucho desea, pero nada hace. Nosotros podemos ser súper activos planeando. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ta. Pero ¿cuántas cosas de esas que queremos hacer para el Señor realmente las llevamos a cabo? ¿Sí? A veces por pereza, o a veces porque los mismos afanes de este mundo a diario nos envuelven, nos enredan, y se nos olvida que también hay un tiempo para el Señor, un tiempo para todo. ¿Sí? Y podemos darle, hermanos, más prioridad a la vida sencilla y normal que muchos en el mundo quieren vivir hoy y que aparentemente se ve como bueno, ¿no? ¿Qué es lo que muchas familias en el mundo quieren hoy, hermanos? Vivir una vida cómoda, una vida tranquila, una vida tal vez hasta apartada ahorita del coronavirus, por allá lejos en las fincas, ¿sí? Y muchos de los padres diciendo, yo me llevo a mi familia lejos, ¿sí? Para vivir tranquilamente. Y listo, en el mundo, bueno, ellos no conocen al Señor, hermanos, pero nosotros, hermanos, los que conformamos familias en Cristo, familias conformadas por Cristo Jesús, ¿será que ahí no hay más poder todavía? ¿O podemos recibir más llenura del Espíritu también porque ya no somos uno, sino dos y hasta tres o cuatro en una familia para poder hacer una obra con más poder y efectividad y ser más productivos, hermanos? ¿O estamos buscando la comodidad que busca el mundo, que parece buena y no parece que hubiera pecado ahí, pero guardémonos en la casa, no nos acerquemos allá porque es peligroso, no, allá tampoco vayamos, uy no, que vamos a evangelizar en estos tiempos que hay paro, en estos tiempos que allá están echando piedra? ¿Será que allá, hermanos, y como hablamos el viernes con los varones, cuántos muchachos no necesitan allá escuchar la palabra? ¿Cuántas personas no necesitan ahorita que se les lleve una palabra de vida y están dispuestos a recibir la verdad? ¿Cuántos de esos muchachos allá, por ejemplo, que los vemos con los ojos de la carne y los criticamos hasta no más, han llevado una vida disoluta porque no tienen padres, o porque tal vez los asesinaron, o porque vienen, por ejemplo, allá de los Altos de Cazucá, que es una zona donde hay bastante conflicto? Hermanos, el Evangelio
no es solo para aquel que se para acá adelante a hablar. El Evangelio es para que todos los llevemos. Y hay una cosa, hermanos, que la palabra nos muestra. Si la iglesia no tiene una visión de evangelización, si la iglesia no tiene una visión también de misionera, si la iglesia no tiene una visión así, hermanos, está por desaparecer. ¿Sí? Nosotros podemos estar acá, hermanos, y gracias al Señor que perseveramos. Pero, hermanos, si en nuestro corazón no hay un interés, un deseo de proclamar la palabra, de llevar el Evangelio como el Señor nos llama a hacerlo, la iglesia no va a crecer. ¿Esperamos que el Espíritu Santo haga todo? ¿Por obra y gracia? Claro que el Señor lo hace. Pero el Señor espera, hermanos, que la iglesia también lo haga. El Señor delegó y el Señor dejó una iglesia, ¿no? Y esa misma iglesia fue la que el Señor derramó el Espíritu Santo. Pero para que hiciéramos un trabajo, ¿no? A veces pensamos, hermanos, que la iglesia puede ser como una burbuja. ¿Sí? Una burbuja entonces que mientras estamos entonces acá estamos bien. ¿Sí? Pero afuera, ¿qué hay, hermanos? ¿Cuál es la hora a la que el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros sinceramente, hermanos? Preguntémonos eso. ¿Cuál es la hora, hermanos, a la que el Señor nos está llamando? Perseveramos en las reuniones, sí. Pero ¿será que cada uno de nosotros sinceramente estamos llevando a cabo esa obra con todo el corazón para el Señor? ¿O cuánto vamos a seguir en la tibieza? En los afanes diarios. A veces hasta en las envidias y en las contiendas que hay en el corazón los unos con los otros. ¿Cuánta necesidad hay hoy, hermanos? Y nosotros, ¿cuánto nos estamos quedando en nuestra comodidad? ¿Preferimos lo fácil, lo sencillo? ¿O vamos a seguir el ejemplo acá de estos hermanos que fueron firmes y tuvieron una real disposición hasta dar la vida por Cristo? Darla, hermanos. Nosotros nos podemos alegrar cada vez que nos vemos. Es una alegría podernos encontrar, hermanos. Pero examinémonos sinceramente cómo estamos viviendo la vida de iglesia, hermanos. Examinemos cómo estamos viviendo la vida de iglesia. Si cada uno está siendo partícipe de esa obra. O estamos siendo solo hermanos de un domingo. Hay a veces apresuramientos por salir a hacer otras cosas. A veces afanes por otras cosas, hermanos. Pero si el Señor nos ha hecho familia, hermanos, portémonos como familia. Y portémonos como el cuerpo de Cristo. Hermanos, esto es serio. En serio que acá ve uno la palabra, hermanos, y es la misma palabra que es para hoy nosotros. La palabra no ha cambiado, hermanos. En serio, hermanos, que el Señor nos está llamando a que es el tiempo, como dicen Romanos, de despertar. Es hora de despertar del sueño, de levantarnos como una iglesia fuerte en el Señor, en el Espíritu Santo. Una iglesia que realmente con su testimonio sea también evangelizador para esta localidad. El Señor quiere hacer una obra grande, hermanos. Pero también Él quiere contar con nosotros y que nosotros contemos con Él. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y ya sabemos qué sucedió con Esteban, ¿no? ¿Mm? Fue el primer mártir de la iglesia, ¿no? Pero también fue ahí el primero que se paró adelante en la brecha, con valentía para llevar la palabra a Dios. Y aún el lleno del Espíritu, como pedía perdón por aquellos que le apedreaban, ¿no? Cuando vio los cielos abiertos. Y persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, ¿no? Y acá no habla de que alguno, tal vez solo Pedro o Juan, dijo, oye, ¿sí? Hagan ustedes este trabajo para yo persistir en la oración. ¿O sí? Acá dice persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La oración, hermanos, no es un ministerio. La oración no es un ministerio de iglesia, hermanos. Claro que nosotros tenemos que hacer oración en nuestro aposento, ¿sí? A solas con el Señor. Pero también, hermanos, la oración es un ministerio de iglesia que estamos y seguimos descuidando. Hermanos, la iglesia también se levanta con oración y a punta de oración. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado localidades que empezaron pequeñitas y que a punta de oración, clamor al Señor, Él las levantó? Y vemos hoy lo que son. Pero si la reunión de oración para nosotros se convierte en algo aburrido, o en algo que no sirve, o en algo que no es necesario, ¿será que, hermanos, esta localidad va a ser levantada? Hermanos, en la comunión con el Señor, la oración, como iglesia, la oración corporativa, está también la productividad de la iglesia. Nosotros podemos llenarnos de muchas cosas, hermanos. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y aparentemente también sirviendo. Pero muchas de esas cosas tal vez ni siquiera llevaríamos fruto si no estamos constantes en la oración y perseverantes. Y vuelvo y digo, no solo cada uno de nosotros, sino como iglesia. Como iglesia, hermanos. Hace poco, una hermanita decía, no hace mucho, en las reuniones de mujeres, que estamos a un clic ahorita de encontrar muchas cosas, a un clic nada más de podernos conectar. Y muchas veces, hermanos, ni siquiera nos podemos conectar, o somos capaces de conectarnos, hermanos. Estamos en plena era tecnológica. ¿Dónde está la iglesia en la oración, hermanos? 3, 4, 5 hermanos presencialmente. ¿Y dónde están los demás? Hermanos, no lo digo yo, lo dice el Señor. Perseveremos en la oración. Pero cuando nosotros encontramos, hermanos, en nuestro corazón motivaciones diferentes, podemos tener cualquier excusa, hermanos, y justificación para no ser obedientes y fieles al Señor. Recordemos que hay mayordomos, ¿no? Que el Señor pone en la iglesia. Y que todos estamos llamados también a ser mayordomos fieles y prudentes. ¿Sí? Y si hay mayordomos fieles y prudentes, pues también hay mayordomos infieles e imprudentes. Veremos, hermanos, cómo estamos teniendo nuestras prioridades. ¿Cuáles son realmente nuestras prioridades, hermanos? Listo, tengo de primeras asistir a la reunión los domingos, ¿sí? Asistir a la reunión de varones, asistir a la reunión de mujeres, algunos asistir a la reunión de oración. Y con eso, ¿qué más prioridades viene para con la iglesia?
Sinceramente, hermanos, esto último que he dicho, no lo tenía en mi mente hablarlo, pero el Señor hace como quiere. ¿Mm? No tenía esta palabra, hermanos, pero realmente estamos llamados, hermanos, a hacer sal y luz, a edificar una casa para el Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a persistir realmente en la oración, en su palabra, y a vivir, a ser santos como el Señor nos llama a ser santos, en toda nuestra manera de vivir. ¿Mm? Vamos allá a Efesios 4. Ya vamos terminando. Efesios 4 desde el 7. Entonces acá mirando el propósito de la iglesia, el propósito que la iglesia recibió después de Pentecostés, vemos también cómo el Señor tiene un orden en la iglesia, ¿no? Y por este pasaje que ya ahora hemos pasado una cantidad de veces, tal vez esta es la 101 vez que hemos pasado por acá. Y dice el verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, a cada uno de nosotros. Y me adelanto ahí al verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Y constituyó con qué propósito, no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionarnos, ¿sí? Entonces acá hay diversidad de tareas, ¿no? Y de trabajos. ¿Mm? Hay trabajos para el que sea evangelista, hay trabajo para el que sea pastor, hay trabajo para el que sea profeta, maestro, apóstol, ¿sí? Para todos hay trabajo en la iglesia, hermanos. El Señor no excluye a nadie, ¿sí? Por el contrario, a todos nos incluye. Y Él quiere que todos participemos porque, como leemos ahí en el verso 7, a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Para que seamos perfeccionados en la obra del ministerio, en la obra que nos ha sido encomendada a cada uno. El Señor, hermanos, creo que tiene un ministerio para cada uno de nosotros. Y como le hemos hablado varias veces, no todos van a ser ojos o boca, oídos. El cuerpo está conformado por muchas partes, ¿sí? Hay diversidad de tareas, hermanos, de servicios. Hay intercesión. ¿Mm? Hermanos, y nuevamente, volviendo al principio, somos investidos desde lo alto. Lo que estamos haciendo es para el Señor, ¿sí? Es para Él. Recibimos ese mandato desde lo alto. Qué privilegio más grande, hermanos, ser ministro, ¿no? Si un ministro en nuestro país, por ejemplo, tiene semejante privilegio y es una eminencia, que el ministro de Defensa, el ministro de Trabajo, el ministro de Justicia, etcétera. Ahora, ¿cuánto más nosotros, hermanos, que podemos recibir un ministerio desde lo alto, para el reino de los cielos, no para este mundo, sino para el reino de Dios, hermanos? El reino que prevalece por la eternidad, que no va a durar solo unos años, sino que es para siempre. Y vamos ahí mismo en ese capítulo al verso 16, que era lo mismo de lo que estábamos hablando ahora. Voy a leer desde el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Creo que acá esto está muy claro, hermanos. Trabajando de una manera coordinada, juntos. Hermanos, lo que el Señor nos dio a cada uno de nosotros, no es para nosotros, es para darlo a los hermanos.
es para que todos crezcamos y haya edificación en amor. ¿Sí? Si algún hermano recibió, por ejemplo, un don de la alabanza, es para la iglesia también. El que recibe el don de maestro, por ejemplo, es para la iglesia también. Ahí pues nada, tenemos que jactarnos porque el Señor nos lo dio, es para la gloria de Él y para que la iglesia sea edificada, hermanos. ¿Sí? No nos quedemos, hermanos, con eso que tenemos cada uno. Yo me imagino, hermanos, o quisiera imaginarme en serio cuántas cosas preciosísimas que el Señor puso a cada uno de los hermanos. ¿Sí? Las que ya hemos podido ver y las otras que tal vez están por ahí escondiditas, que no salen a la luz porque no hemos querido dejar que salgan a la luz. Cuántas cosas preciosas, hermanos, que podemos tener cada uno y todavía no las queremos sacar a la luz. Por muchas razones que al final resultan es en pecado. Porque las estamos guardando, hermanos. Y recordemos lo que pasó con el hombre que enterró el talento. Hermanos, lo que tenemos cada uno es para los demás, para la iglesia. No nos guardemos eso, hermanos, ni por temor o por lo que sea. Que aún la palabra nos dice, el que anda en temor no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Sí? Y si tenemos al Espíritu Santo ya, hermanos, no esperemos. Andemos, hermanos, caminemos juntos, coordinémonos. No trabajemos tampoco como piezas apartadas, separadas. ¿Sí? ¿Será que un carro, por ejemplo, podría funcionar con el motor acá, las llantas allá, el exhausto por allá, las luces en otro lado? El carro trabaja como en equipo, ¿no? Y hay un sistema. Hermanos, ¿cuánto más nosotros que somos iglesia? ¿Cuánto más el Señor nos llama, hermanos, a que estemos juntos, unidos y unánimes? No queriendo hacer las cosas tampoco apartados, ¿no? Si es para los demás, hermanos, trabajemos en equipo, como hermanos. Andemos juntos, crezcamos juntos. Tomemos iniciativas, hermanos. De seguro hay muchas iniciativas preciosas en el Espíritu para que la iglesia crezca. No solo en edificación para todos nosotros, sino también para que sume el Señor los que han de ser salvos. ¿Sí? Y si nosotros tenemos gozo en nuestros trabajos, hermano, nuestro trabajo secular, ¿cuánto más no estamos llamados a tener un gozo trabajando para el Señor y en la iglesia? Trabajando por amor a los hermanos, trabajando para que la iglesia crezca. Yo no sé si algunos de los hermanos ya han visto, creo que algunos ya habrán visto la iglesia que lidera el hermano John MacArthur, el pastor allá, Grace Community Church, bueno, no sé cómo se dice. Iglesia Comunidad de Gracias en español, ¿sí? Así. Pero yo creo que algunos han visto allá, ¿no? Y hermano, realmente eso es inspirador, ¿no? Ver cómo los hermanos trabajan juntos en equipo y perseveran. Y la cantidad de hermanos que se congregan, porque no son ni 500 ni 1000, sino son como hasta 7000, 8000 hermanos. ¿Sí? El Señor los ha bendecido, pero porque también ha habido fidelidad de parte de ellos. Ha habido fidelidad y es precioso ver eso. Hermanos, el Señor tal vez quisiera eso acá también. ¿No lo hizo acá con los hermanos? Cuando se levantó Pedro, añadió aquel día como 3000. Que tengamos compromiso, hermanos, con el Señor. Que haya realmente una fidelidad para vivir para el Señor, hermanos. No nos conformemos, hermanos, a este mundo, no nos conformemos con poco. Tenemos a un Dios grande y altísimo. Tenemos a un Dios todopoderoso que nos dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Será que el Señor nos ha dicho en algún momento, no, esto no me lo pidan porque esto no lo voy a poder cumplir? ¿Para él algo es imposible? El mismo Señor Jesús nos dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero hermanos, que nuestras prioridades, nuestro enfoque realmente sea en Cristo. Que no solo lo tomemos de boca, hermanos, sino que sea realmente para vivir una vida de iglesia. Una vida plena, así como el Señor nos está mostrando acá en Hechos y en Efesios.
Y ya para culminar, hermanos, vamos ahí ahí mismo en Hechos, capítulo 8. Capítulo 8, bueno, verso 1 dice: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y gracias al Señor por esa persecución, ¿no? Fíjense lo que dice ahí enseguida: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Y qué leímos en el capítulo 1 de Hechos? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria hasta el último de la tierra. Gracias al Señor, hermanos, por esa dispersión, porque el Señor usó esa persecución y esa dispersión para llevar el evangelio por Judea y por Samaria, ¿no? Acá. Y lo dijo, ¿no? Lo prometió, que le serían testigos, y acá ya lo estaba cumpliendo con los hermanos, con la iglesia. En esa dispersión, hermanos, que de alguna u otra manera nosotros cuando salimos de acá nos dispersamos por diferentes partes de Soacha, ¿no? Cada uno a sus casas, cada uno donde va. ¿Sí? Que seamos testigos, hermanos, también, a donde estemos. Y ahí más adelante el verso 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Sí? Y era lo mismo que pasaba ya en Hechos capítulo 11. Verso 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Sí? Entonces la mano del Señor estaba con ellos también porque fueron hermanos, varones también fieles en llevar la palabra, predicarla. Hermanos, hasta ahí dejo. Faltan otras cosas, pero ya por tiempo. Oremos para pasar a lo siguiente.